Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video aquí en Contraste RD, donde la realidad es comparada, ¿no, David? Así es. Y bueno, tenemos un tema bastante interesante en este segmento, Hablemos Claro, Caso Pandora. Y entrando en detalle, aquello del caso Pandora, resulta ser que se filtraron millones de documentos, David, Sí. Que lo tienen en su poder periodistas internacionales, y a partir de ahí se descubrió que muchos líderes mundiales, no solamente políticos, sino también artistas, tienen su dinero en paraísos fiscales. ¿Está bien, no está bien? ¿Es legal, no es legal? Eso es lo que queremos conversar con ustedes. Y resulta ser que aparecieron en aquel estudio, o más bien en aquella filtración, presidentes actuales, como por ejemplo el de Ecuador, Guillermo Lasso, el de Chile, Sebastián Piñera, y el de la República Dominicana, Luis Abinader. Luis Abinader Corona, ¿no? Entonces, es de lo que vamos a hablar. Se descubrió que Luis Abinader tiene mucho dinero, una gran cantidad de sus inversiones en Panamá, ¿cierto? Y a partir de ahí es lo que queremos conversar. Si es ilegítimo o si es ilegal. Y mientras tanto, váyanos dejando ahí sus comentarios. ¿Qué es aquello de la ilegitimidad política? Bueno, o lo legítimamente político, ¿no? es un tema súper interesante, Gustavo, porque se tiende a confundir muchas veces lo que es legal con lo que es legítimo. Y veíamos que en medio del debate, cuando se descubrió todo esto en el país, se decía que si lo que el presidente Abinader había hecho era ilegal. Y ciertamente Correcto. no, porque tener paraísos fiscales no es algo ilegal en la República Dominicana. Y según se dice, también había declarado todos sus bienes y había informado de que existían esa cantidad de dinero, inversiones fuera en esos paraísos fiscales. Ahora, lo que sí debemos ver es si esto es aceptado o cómo es visto por la gente. Es decir, si esto que el presidente ha hecho cumple con el espíritu del Estado, que básicamente es la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Es la aprobación, es esa manera en que las personas, es decir, los que estamos por debajo, los súbditos, por decirlo de una manera. Tampoco sí, súbditos. somos súbditos. No, ¿de quién? Somos súbditos ¿De quién? del poder. No, claro que Pero no. claro. Bueno, eso es otro tema, pero quien Pero- elige al Estado somos nosotros. Entonces, No. en teoría somos los En la jefes. práctica no. En la Claro. práctica, al final del día, nosotros cedemos nuestro poder al Qué Estado. pena que usted tenga esa concepción. Pero Y ahí vamos es que allá. radica la legitimidad. Entonces, ¿cuándo hay legitimidad política? Cuando esas personas que están por debajo, los súbditos del poder, entonces consideran que esa persona a la que le cedieron ese poder para ejercerlo sobre ellos no está cumpliendo con los procedimientos o con la intención para la cual le dieron ese poder. Mire, y más allá de eso, usted plantea aquello de los súbditos y todo eso, que yo particularmente no creo en ese concepto. Ocurre algo bastante interesante y hasta filosóficamente se puede analizar, ¿no? Porque hay que ver si ciertamente Luis Abinader y los presidentes también de Chile y de Ecuador están siendo congruentes con sus promesas políticas. Se da el tema de que Luis Abinader quiere, y todos los presidentes de cada país, que se invierta en su país. Sin embargo, lo que él ha hecho es que se ha llevado su dinero a otro país. Bueno, no todo. Hay que ser justo, ¿eh? Bueno, ¿qué parte, no? Una parte. Una parte considerable, ¿entiende? Entonces, cuando usted se lleva su dinero a otro país, es para evadir impuestos. Bueno, son países donde existe esa... Es para evadir, te la pongo de otra forma, es para evadir impuestos a nivel local. Bueno, no hay que ver, porque hay ciertos beneficios que quizás le dan esos países, que ahí precisamente que entra lo de la ilegitimidad política. Mientras tenga un discurso aquí de cómo debería ser el Estado, de cómo deberían pagarse impuestos, ahora a propósito de que se habla de una reforma fiscal para poder lograr el desarrollo, pero tenemos que entender que esos paraísos fiscales lo hacen en el pensamiento como empresarios, no como políticos. Y ahí entraría otro tema. ¿Se debería ser empresario al mismo tiempo político? Porque No. se da un conflicto de intereses. Yo creo que Luis Abinader y cualquiera que haga ese tipo de cosas lo hace
como con la mentalidad de empresario. No, también lo que pasa es que usted viene aquí con la mentalidad de que una persona tiene varias personas al mismo tiempo. Luis Abinader es uno y es el mismo empresario y el mismo político. Entonces, más allá de eso, al político lo hace la persona. Y en este caso, Luis Abinader tiene que ser congruente con sus propuestas que dio en la campaña política. Pero no está siendo incongruente. Correcto. Como inversionista, como un hombre de negocio, está haciendo y poniendo sus inversiones en un lugar que posiblemente pueda darle más beneficio. Yo no veo nada de malo en eso. Lo haría usted también. Sería hipócrita si dice ante la cámara que no haría algo así. Cualquiera. No, yo más allá de lo hipócrita, también yo creo que es importante analizarlo de esa parte, porque cada país va a querer que el dinero lo traigan. Entonces, ¿por qué llevárselo afuera? ¿Es correcto? ¿Es congruente con lo que ellos proponen? No lo es. No lo es. Entonces, a partir de ahí es que uno puede analizar y tratar de catalogar a cada presidente según la opinión que merezca cada persona. Pero yo creo que él no ha entrado en la ilegitimidad. Porque yo creo que decir que es ilegítimo o que ha entrado en un proceso de ilegitimidad sería hasta exagerado. Porque cuando hablamos de que un gobierno se ha vuelto ilegítimo, políticamente hablando, estamos diciendo que ya no tiene esa autoridad. Es decir, lo que venga de ese gobierno, lo que nos diga ese gobierno, nosotros no lo vamos a obedecer. Y ahí es que se convierte un gobierno en ilegítimo. No tiene validez. Y la diferencia, porque ojo, no quiero que la gente se confunda. No estamos hablando de ilegalidad. No, ilegalidad no. ¿Cuál es la diferencia entre ilegalidad? Bueno, ilegalidad es cuando no se cumple con el ordenamiento jurídico, es cuando un gobierno no está cumpliendo con el ordenamiento jurídico, mientras que ilegitimidad es cuando un gobierno no cumple con las expectativas o la forma en que se regula el Estado de manera, podemos decir, más ideal. Ok. ¿Debería ser esta una oportunidad para Luis Abinader y hacer un paraíso fiscal de República Dominicana? ¿Te gustó? Está interesante. Se pudiera analizar. Yo leí de otros amigos también que publican y tratan de ser críticos esa parte, ¿no? Que entonces quizás no deberíamos crucificar a Luis Abinader, sino tratar de que él convierta entonces a la República Dominicana en una especie de paraíso fiscal. A todos los países les conviene la inversión extranjera. Por supuesto. Porque eso implica una dinamización de la economía. Y una economía que se dinamiza es una economía que crece. ¿Ok? Donde hay dinero en una economía crece. Definitivo. Sin embargo, la diferencia es que en un paraíso fiscal no pasa. ¿Por qué? Porque el Estado no está cobrando los impuestos necesarios para que la economía se dinamice. Escuchaba también un podcast recientemente de una persona que vive allá en Panamá y ella misma se preguntaba, ¿Panamá se beneficia al ser un paraíso fiscal? Y la conclusión era que no. ¿Y quiénes se benefician entonces? El que se lleva su dinero de su país de origen para ponerlo allá. El único. Solamente. El único. Y las oficinas, lógicamente, de abogados y todo eso y la gente que está de por medio. Entonces sería como más un negocio de particulares, que beneficia a particulares. Correcto. Es como poner tu dinero en una cuenta de ahorro y que nadie te quite nada. ¿Entiendes? Sí, eso. Entonces, ¿le convendría a la República Dominicana convertirse en un paraíso fiscal? Yo creo que no. Yo creo que no. Y creo también que daría oportunidad a mayor corrupción más de la que hay. Bueno, eso pudiera ser un tema interesante, pero más allá de eso, hay que ver como nación, nosotros como súbditos. Y vuelve eso, con claro, lo del súbdito. eso es lo que creo. Debemos analizar cuándo un gobierno, cuándo el Estado se vuelve ilegítimo. ¿Cuándo yo puedo decir que las acciones de un presidente son ilegítimas políticamente? Y yo creo que se puede decir eso cuando ese gobierno no está cumpliendo con las expectativas que nosotros tenemos como nación. David, si usted dice De desarrollo. en sus expectativas y los súbditos, ¿no? Si usted dice, antes de llegar al gobierno, que usted le va a dar agua a la zona norte, sin embargo se la da a la zona sur, ¿usted estaría cumpliendo con las expectativas ya de un gobierno
que está allá arriba? No. En ese caso, pero es que tú tienes que entender que Entonces, él lo hizo usted está siendo como empresario, ilegítimamente político. como un empresario. Pero es que ahí es que usted se confunde, hermano. Aquí estamos hablando del político. Sí, pero ese dinero que él llevó No es del empresario. a esos paraísos Y es la fiscales, misma lo hizo persona. Lo hizo como empresario, que tiene negocios familiares. Si usted tiene un conjunto de empresas y un conjunto de inversiones. Aquí mi dinero, pues de mi país. Pero, ¿qué tiene de malo? ¿A usted se llevaría su dinero para allá, para Panamá también? No. No, Pero yo pregunto. yo llevaría mi dinero a un lugar donde las inversiones puedan estar seguras y puedan multiplicarse. Eso es lo honesto. Y por eso yo no tengo que ser, porque fíjate que él no está involucrado en esas cosas ahora. Él hizo un stop a su proceso de inversiones y de empresariado. Eso lo maneja su familia, me imagino yo. Y yo creo que él tampoco se ha manejado muy correctamente, ¿eh? Yo creo que él ha debido hacer y dar mayor comunicación acerca del tema de cara a su público, porque el hombre tiene su público como lo tiene cada presidente, y al contrario, me parece que se ha callado más la boca que de lo que ha Eso hablado. creo que es un proceso peligroso. Correcto. Y que puede hacer que la ilegitimidad se pueda dar. Y yo pregunto también, ¿todos los gobiernos la hacen de manera ilegítima? No. Si no, no Déjeme funcionara la desarrollar, democracia. déjeme desarrollar. ¿Por qué pregunto? Porque todos los presidentes prometen cosas antes de llegar. Y algunos lo cumplen y otras no. O todos cumplen algunas y otras no. Sí, pero ahí la legitimidad, mire, la legitimidad básicamente es el reconocimiento que se hace de un gobierno, y siempre que un gobierno esté ahí en el poder es porque tiene una parte de la población, una gran parte de la población que lo ha aprobado. Que lo ha aprobado inicialmente, pero ya es cuando no supera las Sí, expectativas que tenía esa población que lo apoyó. Por eso es que funciona la democracia representativa y electiva. Cuando yo no estoy de acuerdo, es decir, no estoy de acuerdo con un gobierno porque no cumplió las expectativas, entonces tengo que esperar el próximo periodo de elecciones, que ahí entonces es que puedo sacarlo del poder. Pero de lo contrario, lo que estaríamos en un estado fallido, donde cada vez que un gobierno no cumpla con las expectativas, entonces le daremos un golpe de estado. Entonces no funcionaría la legitimidad política. Conclusión, ¿está usted de acuerdo, sí o no, con lo que ha hecho Luis Abinader, Sebastián Piñera, Guillermo Lazo? Artistas muy internacionales, sí, claro, como Luis Miguel, Shakira, se descubrieron también. ¿Qué opina usted cerrando? Bueno, yo creo que más allá de todo eso, eso se puede analizar, si los paraísos fiscales son algo que puede considerarse moralmente correcto, pero creo que no es algo para volver a un gobierno ilegítimo en este sentido, ya que cada quien, al final del día, uno tiene que entender que vela por sus intereses. Y creo que lo que hizo el presidente Luis Abinader, desde una perspectiva así superficial, fue como empresario con el único interés de poder garantizar sus inversiones. Yo creo que Luis Abinader incurre en el peligro de convertirse en una figura política ilegítima. Podría estar incurriendo en eso, quizá ya no lo es, pero podría estar incurriendo en eso e iniciando en ese camino que puede darle bastante peligro a su carrera política. Y sí estoy de acuerdo con que cada empresario tome la mejor decisión para su negocio y su dinero, pero también hay que ser congruente con el discurso. Y políticamente hablando, no ha sido congruente. Bueno, y este tema bastante interesante, nos gustaría saber sus comentarios, David. Claro. Ahí en la caja de comentarios en YouTube. Además, suscríbase, dele a la campanita. Síganos en las redes sociales, @ContrasteRD en Instagram y en Twitter. Y también tenemos la comunidad, ¿cierto? Claro que sí, únase allá para que pueda estar compartiendo con nosotros otros temas que le gustaría que nosotros hablemos aquí en Hablemos Claro. En Hablemos Claro, sí señor. Y seguimos aquí una vez más en Contraste RD. Donde la realidad es comparada.